Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Los velos están cayendo. Puedo ver con claridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tú tienes el control, tú tienes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control.
Estamos reunidos hoy, como siempre, hermanos, en este último tiempo. Estamos juntos en la distancia. La Biblia nos une por medio de su presencia, dice la palabra de Dios. Por medio de la presencia de Dios somos uno, hermanos. Donde quiera que estemos, el Señor está con todos nosotros. El día de hoy el Señor me ha estado hablando, como siempre, cada vez que tenemos que predicar, pues el Señor en su poder y en su gracia empieza a revelarnos, a hablarnos al corazón, hablar de nuestras experiencias. Y esta mañana yo quiero hablarles de algo que en la Biblia continuamente aparece el tema. Algunas personas quizás no nos guste hablar de esto, pero voy a hablar del sufrimiento, porque la Biblia lo habla de muchas maneras, hermanos, y el tema de esta mañana se llama ¿cómo beneficiarse del sufrimiento? Quizás les suene un poco contradictorio la frase. ¿Cómo puedo sacar beneficio cuando estoy sufriendo? ¿Cómo puedo yo, hermanos, ser edificado en tiempos que derramo mis lágrimas, que me angustio, que me deprimo, que me lleno de temores, de sufrimientos? Sin embargo, fíjese que la Biblia sí habla de ello, y de eso le quiero recordar de nuevo esta mañana. Estamos viviendo tiempos realmente, hermanos, de mucha edificación. Dios, a través de esto que estamos viviendo, de esta experiencia única en todo el mundo, el Señor, como les he estado advirtiendo, recordando, el Señor hará cosas magníficas, hermanos, perfectas en nuestras vidas. Así es que el tema de hoy yo sé que reviste de una importancia, porque habla de cómo sacar un beneficio de los tiempos de sufrimiento. El apóstol Pedro, al igual que todos los apóstoles, escribieron acerca de este tema, pero el apóstol Pedro escribió un poco más en sus dos cartas que aparecen en la Biblia. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 10, el apóstol escribió esto, escuchen bien: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero la versión moderna también me gusta, porque es un lenguaje mucho más actual. Escuche esta versión que aparece también hoy en día en nuestras casas. Dice así: y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, escuche bien, les hará más fuertes, firmes y estables. 4 cosas, hermanos, de las cuales les quiero hablar esta mañana. Dios permite este sufrimiento para beneficio de nosotros. Sí podemos, hermanos, sacar una ventaja, un beneficio de los tiempos de dolor, de sufrimiento, de angustia. Estuve recordando la historia de dos parejas, al igual que muchos de nosotros, que tuvieron una experiencia sumamente dolorosa. En mi caso, yo nunca he perdido un hijo. Ni siquiera sé lo que se puede sentir, ni siquiera lo imagino, hermanos. Debe ser un dolor difícil de explicar cuando un hijo se muere. Pues esas dos parejas tenían cada uno un hijo, más o menos de una edad similar. Dice que más o menos tendrían 1 año y medio, 2 años, cuando ya los niños caminan, se valen un poco por sí mismos, pero todavía necesitan mucho cuidado. Había una pareja, un joven matrimonio cristianos, y estaban en el patio de su casa, en la parte trasera, y compraron una pequeña piscina para su niño. La llenaron de agua, de aquellas piscinas chiquititas que se inflan, y el niño estaba jugando ahí con algunos juguetillos. Entonces el papá le dio sed y entró para traer una Coca-Cola. Mientras tanto, también la mamá fue a ver rápidamente algo que tenía en la cocina. Solamente fueron, hermanos, quizás ni 30 segundos, quizás 1 minuto lo más. Y regresaron de inmediato al patio. Cuando el papá llegó al patio de regreso a sentarse en la silla para tomarse su Coca-Cola, vio a su pequeño niño, hermanos, flotando en la pequeña piscinita. El niño, por alguna razón que nadie se explica, hermanos, cayó con su rostro adentro del agua y se ahogó. Yo no trato, hermanos, ni siquiera de imaginar lo que puede sentir un papá cuando fue a traer una Coca-Cola y encontrar a su hijo único muerto, ahogado. Entre gritos de angustia salió la mamá, hermanos, y el niño murió. Una experiencia terrible, dolorosa en un matrimonio cristiano.
a la misma vez otro matrimonio con un niño casi de la misma edad. En otro lugar, en otra ciudad, porque fueron dos historias diferentes, también una familia cristiana con un niño más o menos de la misma edad, similar, muy pequeño, andaba en su triciclo, en esas pequeñas bicicletillas, frente a la casa de sus padres. El papá estaba haciendo cosas en el jardín y la mamá con su teléfono sentada. Y fíjense que en lo que el papá fue a traer algo y la mamá distraída en su teléfono, el niño cruzó la calle, pero solo fue un poco que se salió. Sus padres no se dieron cuenta y un vehículo le atropelló. Sus padres le recogieron muerto de la carretera. Una experiencia terrible, hermanos, aterradora, que como le digo, yo no quisiera vivirla, sinceramente. Estas dos parejas tuvieron la misma experiencia dolorosa, pero los dos actuaron de una forma diferente. La primera pareja, hermanos, para que usted sepa, después del dolor, de los pensamientos que deben haberles venido, de culparse uno a otro, de echarse, ¿verdad?, la responsabilidad por ir a traer la Coca-Cola y tú por esto y por lo otro. Seguramente fueron días nefastos, horribles, hermanos. Pero dice que esta pareja, después que pasaron esos días de angustia, de dolor, tomaron una decisión y oraron y le dieron gracias a Dios por la vida de su niño. Y en medio del dolor que hubo significado, el hecho de que haberle entregado a Dios su dolor, de haberle entregado a Dios ese tiempo terrible y de haberle dado gracias por la vida de su hijo, los 2 años que le habían dado, entraron en un tiempo de paz. A raíz de ese evento, ¿sabe qué hizo esta pareja? Fundaron una organización a nivel nacional de apoyo a padres que pierden a niños pequeños. Hoy en día son muy conocidos. Y ahora hay otras parejas beneficiándose del dolor de este matrimonio, que siguieron juntos hasta el día de hoy y Dios le dio más hijos. Pero le cuento esto de la otra pareja. La otra pareja tomaron el mismo sufrimiento de una manera diferente y lo que hicieron fue culparse, echarse culpas, seguramente maldecirse, hermanos, y entraron en un tiempo de amargura. Esta herida les había sellado el corazón y les había destruido. Dicen que mucho tiempo después se divorciaron. Parece que el muchacho paró en vicios y ¿sabe qué ocurrió con la madre? Se suicidó. Viendo las noticias estábamos viendo con mi esposa Bea que actualmente hay mucho suicidio y ahora hay un número 1-800 donde la gente llama, porque solo hay 2 caminos, hermanos, cuando uno tiene sufrimientos, problemas, caos en su vida. Solo 2 caminos. Uno, enfrentar y resolver los conflictos humanos, los dolores, las angustias a la manera de Dios. Y 2, hermanos, amargarse, resentir a Dios, resentir a la sociedad, resentir a todos, hermanos. Y la amargura conquista tu corazón y te mata. Estas historias, hermanos, nos hacen pensar. Necesitamos enfrentar este tiempo de sufrimiento, de dolor. Hemos perdido familiares, hemos perdido en esta crisis del coronavirus, incluso hermanos en otras naciones. Claro que hay sufrimiento, hermanos, pero solo hay una manera de enfrentarlo, a la manera de Dios, con gratitud en el corazón, para que hayan beneficios a largo plazo de un tiempo de sufrimiento. O nos trae beneficios el sufrimiento, o nos trae muerte, hermanos. Uno realmente escoge. El ejemplo de la purificación del oro, el apóstol Pedro también lo usa para poner en perspectiva esta ventaja, este beneficio cuando sufrimos y enfrentamos el sufrimiento a la manera de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 7 dice: por eso, aun cuando por algún tiempo tenga que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba en el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir, pero no vuestra confianza. Así dice cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida. Hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. El profeta Isaías, hablándole al pueblo de Israel del mismo tema, dice en el capítulo 48, versículo 10: mirad, te he refinado, pero no como a la plata, te he probado en el horno de la aflicción.
Estaba leyendo que el oro, para ser purificado, hermanos, porque cuando sacan el oro de la tierra, vienen pepitas con diferentes metales, con diferentes aleaciones. ¿Sabe usted por qué el oro se mide en cuanto a quilates? Es la calidad de la pureza del oro. Entre más fuego se le mete al oro, lo que ocurre es que los otros metales que no son oro se despegan. Y entre más fuego se le mete al oro, el oro queda mucho más puro. El oro de 24 quilates o de más quilates es porque ha sido sometido a más fuego. El mejor oro, hermanos, tiene que ver con mucho fuego. Así es nuestra vida, hermanos amados. Así es nuestra fe. Así es nuestros hogares. El sufrimiento, hermanos, bien enfrentado y bien aceptado con gracia y con gratitud en el corazón, trae beneficios a largo plazo, hermanos. Yo les digo, miren, yo soy pastor. Hoy en día no voy a creer que porque fui a un seminario. No voy a creer que porque he leído mucho la Biblia. ¿Sabe por qué soy pastor, hermanos? Porque desde chico pasé muchas etapas de mi vida difíciles. Yo sé lo que es tener hambre. Yo sé lo que es crecer en muchas etapas de la vida sin papá. Yo sé qué es ser humillado. Yo sé qué es ser atropellado, hermanos. Yo sé el no tener dinero, el no tener comida. Yo sé eso, hermanos. He pasado por épocas terribles también, hermanos. Perdí a mi mamá, perdí a mi papá. Es más, ni siquiera estuve en el entierro de él. Han habido, hermanos, tiempos terribles en mi vida. Pero hoy, hermanos, cada día que lo recuerdo, le agradezco a Dios. Porque el hombre que soy yo he sido forjado en tiempos difíciles, y cuando acepto la voluntad de Dios con gozo, hermanos, y reconozco que su amor nunca lo voy a perder y Él siempre está conmigo, yo me puedo beneficiar de los problemas y del sufrimiento. Y en cada etapa de mi vida ha salido un hombre mejor. Lo primero que Dios va a hacer, según el apóstol Pedro, es perfeccionarnos, o también dice restaurarnos. Dios nos está conformando a la imagen de Cristo, de su Hijo. Romanos 8, 28 y 29 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. De tal manera, hermanos, que la idea de Dios, al pasarnos por tiempos difíciles, nos está moldeando, nos está perfeccionando. A Dios no le servimos cuando venimos con todas las fallas, errores, malos hábitos, pecados, maldades, hermanos. El Señor tiene que hacer algo para purificarnos, como el oro. Juan capítulo 15, versículo 2, también el apóstol Juan escribe esto y dice: si una de mis ramas, dice, no da uvas, porque la Biblia habla de que Jesús es el pámpano, es el tronco, es el tronco. Dice: mi Padre la corta, pero limpia las ramas que dan fruto para que den más fruto. Cuando uno poda una planta, por ejemplo, recientemente yo podé 2 árboles de mi jardín, se miraban bonitos, pero habían unas varas que estaban creciendo que a mí no me gustaban. Y como yo soy el dueño, fui a traer una tijera enorme, hermanos, y les corté. Fíjese que este ejemplo de la poda tiene que ver también con nuestras vidas. Jesús dijo: ¿saben qué? Yo soy el árbol y ustedes las ramas. Todas las ramas que no dan fruto van a ser cortadas y echadas en el fuego, pero las que dan más fruto también van a ser cortadas, van a ser limpiadas, van a ser podadas para que den más fruto. El mismo dolor de las 2 ramas es el mismo. Ambas son cortadas, ambas sufren, pero unas son desechadas y las otras son para que lleve más fruto. ¿Entienden, hermanos? Tiene que ver con restaurarnos. Me decía un hermano que es médico, que es cardiólogo, cuando van a operar a alguien del corazón, es una de las operaciones más difíciles, pero a la vez sumamente dolorosas. Hermanos, a los seres humanos les abren aquí con un bisturí y luego dice que este hueso, el esternón, el que junta las costillas de los seres humanos, dice este hermano que sacan una sierra eléctrica como que fuera de madera, solo que más pequeña y más fina. Y literalmente, hermanos, rompen el hueso como una tabla de madera. Luego que te abren aquí, con unas máquinas, abren al ser humano así como que fuera un pollito que lo van a cocinar. Es un dolor terrible. Tiene problemas en su corazón, tiene tapadas las venas y necesita ser
restaurado. Mire, el proceso de que pueda sanar toma muchísimo tiempo. Hermanos, es una parte en el ser humano completamente. Pero ¿saben qué? Es necesario pasar todo ese dolor, toda esa angustia antes de la operación, después de la operación y durante la operación. ¿Sabe por qué? Para restaurar la salud de una persona. Así es que Dios está haciendo algo maravilloso, hermanos. La segunda cosa que hace, nos está afirmando. ¿Qué significa afirmar? Es mantenerte firme, sin cambiar, convencido, sin echar marcha atrás, sólidos, valientes. El apóstol Pedro dijo en Filipenses capítulo 1, versículo 27, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que se vaya a verlos o que esté ausente, solo tenga noticias de ustedes y sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. La firmeza que está hablando la Biblia, está hablando, por ejemplo, el ejemplo de un árbol. Hay las secuoyas, que son, para que usted sepa, son los árboles más grandes del mundo, más anchos, viven de 2000 a 3000 años. Los estudios revelan que para que un árbol dure tanto, hermanos, imagínese cuántas tormentas, imagínese usted cuántos fuegos en los bosques, imagínese usted los vientos huracanados. Hermanos, estos árboles viven 2000, 3000 años. Para que usted sepa, mire, pesan más de 1300 toneladas, es decir, como que usted ponga 19,000 personas juntas, ese es su peso. ¿Y sabe cuánto pesan sus raíces? Pesan el 40%, es decir, cerca de 500 toneladas. ¿Sabe qué hace mantener a un árbol firme? Las raíces. Y entre más sufren con vientos y tormentas, más las raíces se echan para abajo, hermanos, como los árboles que están en el desierto. La ausencia de agua en los árboles del desierto que son tan fuertes, ¿sabe cuál es? Es que sus raíces van hasta adentro, hermanos, buscando el líquido precioso. Y entonces eso les permite afirmarse. Dios está buscando, hermanos, afirmarnos en Él. Que nuestra fe permanezca en Él, hermanos. No importa lo que ocurre, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios. Y así se mueran todos empezando por mí, yo voy a seguir sirviendo a Dios. Porque Dios me ama y yo creo en Él. Lo que Dios está haciendo, hermanos, es maravilloso. Nos está afirmando. La tercera cosa es que nos está fortaleciendo, es decir, nos está haciendo más fuertes de lo que éramos. Solo es el sufrimiento que lo hace. Le leo rápidamente una pequeña historia bíblica. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 3 al 6. Es una historia extraordinaria también en cuanto a la fortaleza. Dice, vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada de sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, escuche bien, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, dice, también eran cautivas y todo lo que él tenía. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas más, dice. David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire el mismo cuadro. Ellos habían ido a una batalla, hermanos, contra los filisteos. Habían dejado todas sus familias, sus posesiones en su ciudad. Y cuando ellos fueron todos los hombres a la guerra, vinieron una banda de merodeadores, esos que se robaban las cosas, y quemaron la ciudad, llevaron todo lo que ellos tenían y se llevaron a sus familias. Ellos regresan, hermanos, y dice que lloraban y gritaban, hermanos, del dolor. Yo he perdido a mis padres, pero no lo he perdido todo en un día, hermanos. Yo no sé qué se sienta, el dolor que se puede experimentar. Pero fíjese que de todos ellos, el único diferente fue David. Porque todos entrando en amargura, hermano, lo que les decía, cuando usted no recibe de Dios con gozo, con gratitud, todo lo que le está pasando y no le da gracias a Él por lo que está viviendo, el camino que le queda es la amargura, el dolor, hermanos, el culpar a alguien, el culpar a Dios, el enojarme con todos, enojarme con la sociedad. ¿Por qué cree que hay tanto asesino que matan gente? Porque no aceptaron, hermanos, que los tiempos difíciles nos benefician. Si nosotros nos amargamos en los tiempos difíciles, hermanos, la muerte está cerca. Esta gente se amargaron y en lugar de buscar algo en Dios, buscaron apedrear a David. Pero David, dice la Biblia, que él se fortaleció en el Señor. ¿Y sabe qué ocurrió?
Cuando usted se fortalece en el Señor, hermanos, Dios te lleva a buscar soluciones. Dios te da nuevas fuerzas para enfrentar lo que viene. Maravilloso es Dios. Mire, cuando uno está en angustias y herido y triste y le da gracias a Dios y deja que el Espíritu Santo lo llene y su amor invada su corazón, mire, después de un tiempo difícil, Dios le da ideas. ¿Cómo salir de donde está? Fortaleza en la Biblia tiene que ver con que Dios es como un motor, decía la vez pasada, interno, que te lleva en medio del dolor a buscar soluciones en el Señor. Dios te da creatividad y nuevas ideas. David se armó con los hombres, buscó al profeta, y ¿sabe qué hizo David? Lideró a esos hombres que estaban llorando en amargura a buscar una solución, porque él sí se fortaleció en el Señor. ¿Y sabe qué logró? Días caminando a caballo los encontraron. Dice la Biblia que recuperó todo lo que se llevaron, incluyendo a su familia. ¿Ve la diferencia? Si David no se hubiera fortalecido en Dios, ¿sabe qué hubiera ocurrido? Esa gente se hubieran matado entre ellos. Cuando usted mira las sociedades donde la gente es mala, es porque no han lidiado nunca, hermanos, con sus sufrimientos y han escogido amargarse. Y la cuarta cosa, ya voy a terminar con esto, es establecernos. Él nos va a establecer, dice la Biblia. Tiene que ver con permanecer. Habla de estabilidad espiritual y emocional. Habla de dominio propio. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 4 al 5, dice: permaneced en mí, dijo Jesús, y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar frutos por sí mismo si no permanecen en el árbol, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La idea de Dios al hacernos pasar por tiempos difíciles, hermanos, también es para que maduremos. ¿Sabe qué es madurez? De una forma simple, sencilla, pero profunda. Es la libertad para hacer lo bueno y es el poder para rechazar lo malo. ¿Sabe que en estos días de preocupaciones y de angustias y que no hay mole y comprar, Dios me ha estado enseñando más acerca de las finanzas? He estado pensando más acerca de los errores que uno comete cuando uno tiene abundancia. Siempre, mire, en los tiempos de dolor, Dios va a encargarse de darte más estabilidad. Vas a permanecer en Él. Mire, deberíamos pensar cómo gastamos nuestro dinero, hermanos, cómo invertimos con sabiduría. Deberíamos pensar la próxima vez que haya tiempo de crisis, en qué manera el Señor me va a encontrar. Hermanos, Dios está haciendo cosas grandes y maravillosas. Créame que en medio del dolor, como me tocó hace unos días, ayer, antier, hablar con una familia de Honduras que perdieron a un amigo mío, un amigo de todos en la iglesia. Recientemente vino este hermano, le hablamos, comimos con él y se murió, hermanos. Así hay otras personas que han muerto, familiares, amigos de hermanos, sufrimiento por aquí, sufrimiento por allá, en angustias. Pero en medio de todo esto, hermanos, en medio de enfermedades personales, yo estaba haciendo las cuentas mientras me bañaba antes de grabar este mensaje. ¿Sabe cuántas inyecciones me he puesto en mi estómago a raíz de que tengo diabetes? Más de 10,000 inyecciones. ¿Sabe que cuando uno se empieza a inyectar insulina, en el caso mío, son 4 inyecciones al día? En un año vienen a ser como 1,200 inyecciones, y si tenés 10 años de tenés más de 12,000 inyecciones. ¿Sabe? Cada día yo le doy gracias a Dios porque estoy vivo. Hermanos, hay días que sí me pongo triste, hay días que me angustio, hay días que no quisiera estar enfermo, hay días que quisiera volver a ver a mi mamá, ver a mi papá, pero ya no están. Y lejos de amargarme y reclamarle a Dios y enojarme y frustrarme por algo que ya no puedo cambiar, sino solo Dios lo puede hacer, como sanarme. He aprovechado estos días y este tiempo para darle gracias a Dios. Mi esposa me es testigo, esta sala me es testigo. Aquí he llorado, aquí le he confesado a Dios mis faltas, aquí me he arrepentido, pero aquí Dios me ha fortalecido. Y les digo, hermanos, cuenten con esto a todos los miembros de nuestra iglesia. Por lo menos tienen en mí alguien que no se va a echar para atrás.
No soy un hombre que voy a renunciar a mi fe y a mis convicciones. Y yo espero, hermanos, cuando se pueda, cuando Dios lo permita, que nos volvamos a reunir, que me vuelvan a ver vivo, que me vuelvan a ver lleno de fe, lleno de confianza, lleno de salud, lleno de fortaleza. Hermanos, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Quisiera verlos de nuevo a todos, hermanos, y que ustedes en su casa le den gracias a Dios por este tiempo que estamos viviendo. No permitan que la amargura inunde tu corazón, porque la amargura trae muerte, hermanos. No busques respuestas de Dios, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque miren, hermanos, no se van a encontrar. No alterques con Dios. No te pelees con Él. Porque, hermanos, ese camino solo da muerte y ruina. Y produce, hermanos, amargura, soledad, deseo de morirse. Nos metemos a la cama y no nos queremos levantar. Todo el mundo, hermanos, se da cuenta de nuestra amargura y de nuestro dolor. Y nada de eso produce salvación y vida eterna. El mensaje que les dejo hoy es este. Dios nos ama con amor eterno. Y no hay nada que nos va a separar de su amor. Si soportamos la disciplina y el tiempo difícil, vamos a salir mejores hombres, mejores mujeres, mejores familias. La próxima vez que los vea cara a cara en la iglesia, espero verlos mejor, mucho más hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que oran más, que confían más, que creen más en Dios, que damos más y que servimos más a Dios. Después de un tiempo difícil, que el Señor nos encuentre sirviéndole de una forma mucho más plena. Déjeme hacer una oración por usted. Padre, este momento, Señor, yo oro por mis hermanos y por mí mismo. Señor, que este tiempo de angustia y de pruebas, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, tú nos establezcas, nos fortalezcas, Señor, nos afirmes, nos des paz y en tu nombre nos levantemos, Señor, para gloria tuya. Te ruego nos fortalezcas en nuestro ser interior por tu Espíritu, que impartas tu vida a nosotros, que nos llenes de tu presencia para gloria de tu nombre. Gracias te doy, Señor, por oírnos esta mañana y por llenarnos de paz y de bendición. Les mando un abrazo como siempre. Los amo en el nombre del Señor y nos veremos pronto, mis hermanos.